Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Pedro Paredes, tengo 23 años y actualmente soy músico de iglesia. Toco en la iglesia Alianza Norte, que está ubicada en el norte, como dice el nombre, de mi ciudad, que es Quito. Y yo voy aquí en esta iglesia alrededor de 6, 7 años, más o menos, un poquito más. Ya voy un buen tiempo ya aquí tocando. Eh, Pero como músico de iglesia ya voy un poquito más tiempo, ya estoy tocando alrededor de 14 años en iglesias, quizás en unas y en otras, a lo largo de mi vida. Y de eso va a tratar el video de hoy. Cómo es el grupo de alabanza, cómo es si tengo historias también acerca de esto. Y pues como ustedes saben, en cada iglesia, si no es que en todas, hay un grupo tan misterioso de un ministerio que se llama el ministerio puede ser el ministerio de adoración, ministerio de alabanza, música, como quieran llamarlo, es lo mismo. Pues dentro de este puede que haya muchas personas o pocas, dependiendo de la iglesia o lo que necesiten. Y pues, como puedo decirles a experiencia de mi iglesia, nosotros manejamos un grupo grande porque somos 3 bandas para los domingos, sin contar banda de jóvenes, banda de que es de unas personas que ya son adultas, que son los que se encargan de tocar en vigilias y también en cultos de oración. Hay bandas para todo, prácticamente. Eh, y pues a lo largo de mi vida como músico de iglesia pues he vivido muchas cosas. He pasado por muchas cosas también y he visto muchas cosas también. Eh, pero voy a contarles mi experiencia en varias situaciones. No voy a decir nombres de iglesias para no perjudicar, porque yo sé que quizás fue la situación y no tanto, yo sé que no son así ahora, pero por eso no voy a decir nombres para no perjudicar a nadie, para no involucrar a nadie. Van a ser como más generales, pero que me pasaron en diferentes iglesias. Y el primero es que cuando empecé yo como músico de iglesia, no tanto en la que yo empecé, sino en la que fue siguiente a la que yo empecé, tuve algunos altercados y eso puede que pase con muchas personas que estén viendo este video. Quizás tú empezaste a tocar recién y ya empiezas a tener críticas y empiezas a preguntarte que por qué todo el mundo te está viendo, por qué todos están pendientes de lo que tú haces. Y la respuesta es sencilla, pues porque tú eres un personaje público. Estás en el ojo público de las personas porque quizás y a la gente que está en el ministerio, no sé, de consolidación. Entonces ellos tienen sus oficinas y no mucha gente los conoce y no los ven y pues no saben quiénes son. Pero lamentablemente el grupo de alabanza está pues todos los domingos, todos los servicios y pues te ven continuamente y pues ellos saben quién eres, están pendientes de lo que haces. No me gusta eso, pero es lo que es. O sea, cuando tú te metes al grupo de alabanza, no solo te metes a tocar en los domingos, sino que te metes ya a un ojo público. Entonces ya estás en el ojo público de las personas, ya todos te ubican, o la mayoría te ubica. Y yo tuve un par de temas por eso, porque quizás si hay algunas iglesias que llegan los hermanitos, ¿no? Que te dicen, no, es que yo le he visto a tal persona que estaba, no sé, yo le vi que estaba escuchando este tipo de música y que pues no es música cristiana y aquí tengo temas también a decir. El hecho de ser músico de iglesia no significa que solo tengas que escuchar música cristiana, porque yo tengo mucho la filosofía y el pensamiento de que cuando tú estás en tu formación como músico, no tanto como adorador, sino tan como músico, porque una cosa es diferente un músico que un adorador. Entonces, si en la formación de músico tú tienes la libertad de escuchar lo que tú quieras, porque tu escuela es eh, a lo que tú escuches.
Por ejemplo, yo, mis principios como de la música que yo escuché desde que era muy chiquito es música de rock alternativo o rock, porque mis papás, o mi papá sobre todo, escuchaba mucho eso, que Los Ilegales, que Charly García, entonces yo sabía las canciones de Estoy verde, no me dejan salir, o Demoliendo Hoteles, o canciones como Hombre Lobo en París, eh, ese tipo de música. Entonces yo me crié con esa música. Yo me crié con el rock clásico. Mi papá también escuchaba Michael Jackson. Yo escucho Michael Jackson desde que era muy chiquito. Yo amo la música de él. Es un referente para mí como un artista, no tanto como músico, sino como un artista. Entonces, a lo largo de mi vida yo he escuchado mucho artistas no solo cristianos, sino también artistas seculares. Y yo soy de la idea de eso porque una vez yo acudía a un congreso, bueno, era una charla de un artista cristiano que yo admiro mucho, que se llama Alex San Pedro, que estuvo en el Instituto Alegro, que es el instituto de un amigo mío que se llama Augusto Pico, y es aparte es el suegro de mi hermana, así que es muy cercano a mí. Y una vez él lo trajo a que dé una charla sobre composición. Y una de las preguntas fue esa, fue si está bien que nosotros escuchamos música secular para componer músicas o nos basemos eh, o tengamos escuela de ese tipo para hacer música cristiana. Entonces, lo que él dijo me quedó muy grabado en la cabeza y lo que les contestó fue que la música cristiana lo único que tiene de cristiano es la letra, pero en sí es música. La música es música y uno tiene que verla como eso. Obviamente tenemos que discernir muy bien lo que escuchamos, porque no todas las letras de las canciones de música secular son muy buenas, pero nos quedamos con la parte musical. Entonces yo es lo que yo he hecho o sea, indirectamente a lo que ya me habían dicho, y es lo que yo hacía a lo largo de mi vida. Pues yo, lejos de escuchar las letras o lejos de influenciarme por eso, yo me basaba mucho en la forma de buscar mi sonido o buscar mi forma de tocar, eh, muy arraigado a las cosas que escuchaba, porque no solo escuchaba música secular, escuchaba grupos como Rojo, Vertical, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Jesús Adrián, había grupos de Espíritu y en Verdad, eh, Lugar de su Presencia, Melissa Marcos. Entonces yo escuchaba todo eso, pero a la par también escuchaba música que no era cristiana, porque lamentablemente en la música cristiana, bueno, ahora ya hay una amplia gama de todo. Pues tenemos desde música más indie, tenemos alternativo, hay el género el worship, R&B, hay de todo. Pues en música cristiana hay música tropical, pues hay de todo. Pero cuando yo estaba empezando, pues no había mucho de eso, sino que era muy limitado a lo que se escuchaba en ese entonces. Y si es que yo quería, no sé, sacar escalas de blues, quizás buscar influencias de jazz, blues, un poquito más de algo más pesado, reggae, ese tipo de cosas, pues yo tenía que escucharle a otras personas. Entonces, mi primer consejo para los que para que los que están empezando, no tengan miedo en decir que escuchan música secular. Si su forma de tocar es escuela de otros artistas, como no sé, les digo, mi guitarrista, ejemplo mío de mi testimonio, mi guitarrista favorito desde que yo era chiquito es Steve Ray Vaughan y Steve Vai. Son músicos que no son cristianos, pero son increíbles guitarristas que yo he admirado por años. Hasta ahora lo hago, escucho música que venga de ellos. Y es mucho a lo que, si tú me ves tocar, es mucho a la escuela de ellos. Bueno, de Steve Vai no tanto, porque él es muy guitarrista, que es muy rápido en la forma de tocar, usa muchos bendings, su Floyd Rose, y yo no soy de esos, pero me gusta mucho la música de él. Pero de Steve Vai sí, soy muy bluesero, aunque ahora no escucho tanto blues, pero desde que yo empecé yo era muy bluesero.
Y ese es pues mi consejo, pues si es que estás escuchando música secular y también cristiana, no tengas el miedo de plasmar lo que tú aprendes de cada una. Hay que encontrar un equilibrio, yo creo que es eso, hay que encontrar un equilibrio entre uno y el otro, discernir muy bien lo que estamos escuchando, pero también tener escuela, no solo que sea de músicos cristianos, porque yo sé que no hay muchos, bueno, hoy en día ya hay demasiados, pero se puede aprender de todo. Entonces, eso fue lo primero que yo tuve altercados cuando empezaba a tocar pues en iglesias. Lo segundo es cuando existe la envidia y hay muchos comentarios negativos hacia ti. Quizás no lo escuchas de frente, pero sí a las espaldas, que hablan mal de ti y ese tipo de cosas. Pues el único consejo que les puedo dar en ese momento es, pues no lo hagan, no abran sus oídos a este tipo de comentarios. Quizás si no es inevitable que la gente hable de ti. Lamentablemente, como dije al comienzo del video, nosotros estamos en un ojo público hacia las personas, entonces siempre va a haber gente que comente, critique lo que tú hagas. Entonces, lo único que puedo decir es que tú le pidas al Señor sabiduría y discernimiento para tratar con las personas y también para escuchar ese tipo de comentarios, porque a mí me han dicho de todo, desde que yo era muy chiquito, que yo no sabía tocar, que no les gustaba como yo tocaba, que no sé, que sea muchas cosas. Y lo primero que nos da miedo a nosotros como músicos, y yo lo entiendo muy bien, es el ser criticado o el ser subestimado, porque muchas veces la forma de cómo nos vemos, cómo nos vestimos o cómo somos, quizás nos subestimen como músicos, y eso es lo que a mí me pasó, recuerdo cuando yo tenía unos 10 años, 10, 11 años, hubo una persona que hablaba mal de mí o se burlaba de cómo yo eh, se burlaba de porque yo era chiquito o la guitarra era más grande que yo cuando yo estaba tocando en ese entonces con ese grupo. Y lo único que mi papá me dijo fue que no los escuche, que yo lo único que estoy haciendo es, para lo único que estoy sirviendo es para Dios, no es para las personas. Y eso es verdad, porque tú no sirves para la gente. Si tú estás esperando la aprobación de la gente, pues fallaste como adorador, porque tu motivación como adorador debe ser el servir a Dios y no estar sirviendo, complaciendo a la gente, porque si tú te encasillas en complacer a la gente, pues vas a fallar siempre, porque a todos los podemos complacer. La gente tiene muchas opiniones sobre muchas cosas y pues no podemos complacer a todo el mundo. Y quizás estos comentarios de menosprecio, que te critiquen o piensen que tú no sirves como músico, te pueden afectar en la forma en que quizás sientas que lo que estás haciendo no está bien o sientas que hay mejores personas que tú para estar en ese lugar. Y yo me acuerdo que cuando era chiquito, igual antes de yo estar en un grupo de alabanza, yo escuchaba mucho a Alex Campos y uno de esos, encontré un disco, buscando ya entre las cosas de mis papás, encontré un disco que hablaba del testimonio de él y era un testimonio súper fuerte, pero una frase de lo que él dijo me llegó mucho, que decía que el Señor no elige a los capacitados, sino que Él capacita a los que elige. Y eso es verdad, porque quizás tú te sientes que no sirves de nada o que de gana Dios te escogió para estar tocando si tú no sabes ni tocar bien y ese tipo de cosas, y los comentarios que la gente te dice y te afectan pues de la forma negativa. Y eso es lo que te puedo decir, o sea, el Señor no escoge a los capacitados, sino que capacita a los que escoge. Y te puedo decir les puedo decir, perdón, de experiencia propia, porque yo cuando empecé a tocar en un púlpito, yo apenas si tenía 2, 3 meses de empezar a tocar guitarra. Entonces mi profe, que ahora es mi amigo, me escogió para ya tocar para tocar allá arriba, y quizás si yo no me sentía muy preparado en ese entonces. Después también me topé con con músicos profesionales que al comienzo se burlaban de mí o se burlaban de la forma en que yo tocaba y decían o hablaban que yo no debería estar ahí arriba sino otras personas. Entonces yo les daba la razón en ese entonces, porque yo no tenía aún la experiencia o no tenía aún estas palabras que me decían
Si bien sí mis papás me alentaban mucho, hubo un momento en el que yo quería dejar de tocar porque esos comentarios me afectaron mucho. Pero es el ego de la persona hablando. Entonces, cuando una persona te critica, es porque tiene su ego tan grande que no dimensiona quizás la forma de tratar a la gente, o piensa que él es el mejor o ella es la mejor. Entonces, solo no hagan caso a esos comentarios. Yo sé que es difícil no hacer caso o cerrar sus oídos a esos comentarios negativos, porque pues te lo hacen no solo a ti, sino le hacen a más gente, y la otra gente pues piensa mal de ti y te llegas a sentir mal. Entonces lo único que puedo decirte es que ores, pide al Señor que te dé discernimiento y fortaleza para que sigas, porque este no es un ministerio muy fácil. Quizás si mucha gente piensa que el ministerio de la alabanza es un ministerio fácil porque dicen, tú solo tocas, vas, te sientes y ya. Pues no es así, porque necesitas la carga emocional que tú tienes, o la que tú vas a tener, va a ser muy grande, porque tú vas a servir de puente para la adoración hacia las personas. Entonces es una responsabilidad muy grande. Y si tú no estás conectado al 100%, te lo digo por experiencia también propia, si tú no estás conectado al 100%, puede llegar pensamientos no solo de afectación hacia ti, o de crítica hacia ti, sino que después, y esto va a mi tercer punto, es el creerse el orgullo. Porque si tú te enfocas en solo ser músico, pues tarde o temprano va a llegar tu orgullo a sobrepasar a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque puedes escuchar a gente que te diga, tú tocas bonito, me gusta cómo tocas, qué chévere que estás sonando tú. Y ahí es cuando el ego empieza a crecer, cuando no tenemos una conexión con el Señor muy buena. Porque, y eso también les puedo decir por experiencia propia, cuando yo era adolescente, ya te estoy hablando, tenía 15, 16 años, mucha gente me decía eso, me decía, oye, me gusta cómo tocas. Músicos incluso me decían, tú tocas súper chévere, me gusta como tus acordes, lo que tú haces, cómo improvisas. Entonces llegó un tiempo en el que yo no estaba tan conectado con el Señor y mi ego empezó a crecer. Entonces me empecé a creer que yo era indispensable para la banda, porque yo tuve unas actitudes muy malas que obviamente por obvias razones yo me arrepiento ahora. Pero he visto que muchas personas con las que he compartido el púlpito pues las tienen, y es porque su orgullo ha dejado que su orgullo los invada. Entonces lo sé porque me pasó a mí, y yo tenía estas actitudes de que me sentía muy indispensable para la banda. Creía que sin mí ellos no podían servir, no podían sonar bien, hasta que un pastor amigo mío me dijo lo siguiente. Me dijo, si tú te crees que eres indispensable para la banda, crees que eres indispensable para el grupo, pues déjame decirte que algún momento va a llegar una persona escogida también por Dios, y simplemente te vas a quedar sentado y ya no vas a poder tocar en los domingos. Entonces me dijo, nadie es indispensable en esta vida. Y eso es verdad, porque si tú te crees el mejor, pues hay una persona que es mejor que tú. Si tú te crees que te las sabes todas, pues hay una persona que sabe más que tú. Entonces la humildad es muy importante en este tipo de... Mantener la humildad es muy difícil cuando eres músico, pero aquí viene la otra cosa. El saber ser un adorador, porque una cosa es ser músico y otra cosa es ser adorador. El músico, tú puedes estudiar en los mejores conservatorios, puedes estudiar en las mejores escuelas, pero si tú no tienes al Señor aquí en tu corazón o en tu mente, pues es muy difícil que vayas a servir como este canal de adoración. Quizás las otras personas que sí están conectadas sirvan como canal, pero tú individualmente tú no estás sirviendo de mucha ayuda, porque más bien estás arrastrando al grupo, porque necesitas estar en una conexión completamente sólida con el Señor para ser de bendición hacia otras personas. Porque si tú no tienes una relación muy buena con el Señor, pues muy difícilmente el Espíritu te use para bendecir a otras personas. Y eso también lo digo por experiencia, porque hubo una época en la que yo me separé de la iglesia de manera radical. Temas que me sucedieron en otra iglesia, supe todas estas cosas que me hicieron, que hablaban mal de mí,
afectaron mucho a mi familia, afectaron a mis amigos. Entonces yo me llegué a resentir con la iglesia, no con Dios, sino que con la iglesia me llegué a resentir. Entonces me alejé de todo, dije ya no quiero saber nada de nadie, y pasé un proceso muy largo que recién me estoy pude sanar hace poquito. Entonces eh, ese tipo de cosas afectan a tu vida espiritual, y si es que tú estás lejos del Señor y no has logrado, y yo te digo porque yo empecé a tocar y aún así yo sintiendo ese tipo de cosas decía como que yo solo iba por tocar y ya, no escuchaba las prédicas, me iba del culto, me iba fuera a comer, no sé, y no me llenaba de la palabra. Entonces eso a la larga te lleva a inconformidades, no solo de tu grupo sino también en la iglesia, porque todo me lo tomaba a pecho, no tenía, o sea, los líderes no estaban convencidos conmigo, recibía unas palabras de que el Señor te está diciendo que vuelvas a él, y yo me rehusaba a escuchar. Entonces ese tipo de cosas sí llegan a afectar a tu vida, pero es una señal de que el Señor te está diciendo que vuelvas, porque para ser un adorador necesitas tú tener una conexión y una relación buena con el Señor, porque si no, no estás haciendo nada, estás complaciendo al resto y eso no es el punto, pues. Eh, Dejar el orgullo de lado es muy difícil, hacer oídos sordos a comentarios críticos mal llevados es también difícil, y eso es lo que eh, he tratado de no hacerlo, porque muchos amigos míos que son músicos me lo pueden dar la razón, porque muchas veces yo veo a alguien que está empezando y yo, en lugar de criticarlo o en lugar de decirle, oh, puede dar opinión que no me pidieron, pues es algo que yo no puedo hacer, porque si es que alguien me dice como que, escúchame cómo toco y me avisa, si es que una persona me dice, ¿qué consejo me das o qué puedo hacer porque no me gusta cómo estoy sonando, no me gusta cómo estoy tocando? Pues ahí yo tengo la libertad, porque la persona me está dando el permiso, obviamente, de dar mi opinión. Pero si no es así, yo me limito a no decir nada, o en caso de que vea que es necesario dar un consejo, pues lo doy. Porque sí es a veces muy difícil el no decir nada, porque muchas veces yo antes criticaba a los músicos cuando yo no estaba tocando y decía como que no, es que este man está tocando mal, no me gusta lo que hace, yo podría estar haciendo otra cosa, yo podría estar haciendo más cosas que él. Y era una etapa en la que el Señor me estaba moldeando sobre todo mi carácter y mi forma de ser, y darme una lección, decir, quizás sí, y esta persona es mejor que tú puedes hacer mejores cosas que él musicalmente, pero él está adorando y tú no estarías en ese momento, tú no estarías adorando si no estuvieras buscando el aplauso de la gente. Entonces todos esos temas me llegaron. Me recuerdo que hubo un encuentro de mi iglesia en el que fui y me di cuenta de eso, un retiro que era justo de la alabanza igual, y me di cuenta de esas cosas porque hubo un pastor que, si es que me escuchas, si estás viendo este video, pastor Gio, él me dio unas palabras en las que yo no las vi en ese momento en mí, yo creía que yo estaba exento de todo, pero él me dijo unas palabras que me llegaron a mi vida, y entonces desde ese entonces yo cambié mi forma de ser, quizás y no al completo, porque como saben es un proceso, todo es un proceso. No cambiamos de la noche a la mañana, es muy difícil cambiar de la noche a la mañana, pero eh, el proceso es largo. Puedo decirte que de la mano del Señor tú puedes lograr todo lo que quieras, solo si es que estás de la mano de Dios, y Él te da la fuerza, Él te da la sabiduría, Él te da el discernimiento para todas esas cosas que vayas a hacer, para el momento que vayas a tocar. Y llega mi último punto, y es la actitud en la que tú vayas a estar tocando, porque todo va de la mano. Desde aprender a tener una buena relación, ser un adorador y al final tener una actitud, todo va de la mano, porque si tú no estás en una relación buena, tu actitud va a ser mala. Me he topado con músicos, una vez recuerdo que en un domingo casi se pegan a golpes en una iglesia en la que yo estaba, porque la actitud tanto de la persona que hizo la acción como los que estaban fueron los afectados, entre comillas, porque afectados fuimos todos.
no fue buena. Y recuerdo que la pastora en ese tiempo les dio una lección de humildad a todos, incluyéndome a mí, porque nos dijo desde ahora en adelante, por temas de orgullos de tanto de músicos como de los líderes, la pastora ya nos dijo desde ahora en adelante todos los que vayan a estar de músicos en ese domingo, que solo había una banda, entonces éramos literal constantes todos. O sea, desde ahora van a llegar media hora antes al servicio. Normalmente los cultos eran a las 8 de la mañana y llegábamos a las 7. Entonces, desde nosotros teníamos que estar a las 6:30. O sea, imagínense, 6:30 estar en la iglesia. ¿Y hacer qué? Pues a limpiar sillas, a limpiar los baños y a lavar los baños con el cepillo de dientes, ni siquiera con un cepillo normal, era con el cepillo de dientes. Teníamos que ayudar a acomodar todo. Y después de eso, ahora sí, a repasar. O a tocar en los servicios del domingo. Y eso nos sirvió mucho como para afianzar nuestra unión como grupo y además nos dio una gran lección de humildad a todos. Porque como todos sabemos, pues el orgullo del músico pues es muy grande y pues eso lleva a tener actitudes muy malas porque lo que estamos dando es para Dios, entonces no debe ser perfecto ni excelente, pero debes aspirar a eso. ¿Me hago entender? No sé si no queremos que, o sea, somos humanos y nos equivocamos en todo, tenemos equivocaciones, este, tenemos errores, pero lo que se busca cuando uno está en el grupo es no solo la excelencia, sino que se busca que tengas una actitud buena en el hecho de que repaso, porque ¿cómo darte cuenta que tu actitud está siendo mala? Cuando no escucho las canciones, no repaso, llego al repaso tarde, llego los domingos con una mala actitud. Si es que me dicen una crítica constructiva, no digo crítica mal, sino una crítica constructiva, me lo tomo muy a pecho y reprocho. Ese tipo de cosas son actitudes que ya no están yendo muy bien. Entonces ahí hay que hacer un alto y recapacitar. Muchas veces yo he luchado con el orgullo porque, como les digo, quizás si no sea el músico muy estudiado, pero muchas veces personas me decían que tocaba muy bonito, que me les gustaba como yo sonaba. Entonces, en lugar de yo dar las gracias al Señor, en lugar de decir, es que no es mi talento, es el Señor que me está sirviendo como puente de adoración para ustedes, lo único que yo decía era como que, sí, o sea, es porque yo soy así, o sea, yo toco bien, mi formación fue buena, yo he aprendido, entonces yo, entonces el ego va subiendo. Entonces el hecho de reconocer de que no eres tú, sino que es el Señor que te está usando, es una buena forma y es el principio para tener una buena actitud también. Porque lo que dije al comienzo del video, si es que tú piensas que eres el mejor, puede llegar una persona al día siguiente que sea mejor que tú y darte la banca. Entonces recapacita muy bien en eso, porque no solo es el hecho de tocar bien o tocar bonito, sino también es el hecho de tener una actitud de adoración, ¿me entiendes? Y es lo que yo estaba repitiendo a lo largo del video, el ser un adorador, no un músico. Quizás sí es necesario que seas un buen músico, pero también es necesario que si eres un buen músico, tú debes ser un mejor adorador, ¿me entiendes? Entonces eso lleva a que tu actitud sea la mejor cuando llegues a los domingos. Yo me acuerdo que las primeras veces que empezaba a tocar yo repasaba por horas, yo repasaba 5 horas, porque obviamente me costaba cosas. Ahora ya no me cuesta tanto. Algunas canciones quizás ya las conozco, pero aún así no dejo de repasar porque necesito dar lo mejor. Entonces quizás si lo que piensas que es básico, si tú ya llevas años tocando y piensas que es que esa canción ya me la sé, es básica, es fácil, entonces dejas de repasar por ese tipo de cosas o dejas de darle importancia al ministerio. Entonces ahí empieza a tener una actitud mala y tu orgullo puede crecer o tu relación con Dios está mal, entonces debes checar ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que tengo que decir en cuanto a los músicos. Si te sirvió este video, pues házmelo saber, dale like
Y pues solo les puedo decir que tengan una linda y bendecida semana, día, noche, tarde, a la hora que me estén viendo y el de que me estén viendo. Y pues Dios les bendiga.